Y el uso de cuchillos afilados, agua hirviendo, exposición al fuego, estos son peligros potenciales en donde usted podría tener una emergencia. ¿Cómo atenderlo de forma casera? Si no es tan grave, y bueno, si es grave, ¿cómo atenderlo momentáneamente para salir corriendo al hospital? El doctor Alexander Lotarev, que es emergenciólogo, viene a darnos consejos. Bienvenido, doctor. Buenos días a todos. Sí, soy médico que tiene más de 40 años de experiencia y que tiene 20 años, trabaja privado en la visita a domicilio en su propia ambulancia. ¿Qué pasa si hay una quemadura? ¿Cómo la atendemos? La quemadura tiene peligro que se destruya el cuerpo directamente, está cocinando directamente su cuerpo. Entonces lo primero que debemos hacer es lavar con agua fría. ¿Qué se hace? Nosotros lo disminuimos la temperatura, porque a pesar que nosotros, por ejemplo, lo sacamos en mano desde hoy hirviendo, sigue destruyéndose nuestro cuerpo porque la temperatura no se disminuye inmediatamente. Entonces debemos ayudar con agua. Segundo, que cuando estamos lavando, quitamos las bacterias. Podemos quemar la mano con alguna sustancia con más bacterias, por ejemplo, la sopa, la carne caliente. Entonces, al lavar con agua, lo quitamos todos estos residuos de carne, de sopa, entonces así prevenimos la infección secundaria que podemos tener. Doctor, tenemos a nuestra modelo Olga, si quiere pasa adelante. Entonces, ¿qué podemos Olga, aplicar entonces en la quemadura? Entonces, si quemamos un dedo, entonces lo ponemos en el chorro del agua, esperamos un minuto bastante y después, sin poner nada, debemos que poner una barrera, una venda. Si no tenemos una venda estéril, no se preocupe. Puede ser cualquier pedacito de tela limpia, lógicamente. Que está desinfectada. Para que está limpia. Entonces ya no necesita ser muy gran especialista a poner una venda. Lo más importante es aislar la área afectada del resto del ambiente. Y esto debe tener definitivamente más de 2 horas. Ojalá que 24 horas, porque en 24 horas la quemadura va a seguir desarrollándose y el cuerpo va a separar la parte ya muerta que no puede salvar y parte que puede salvar. Doctor, ¿en qué momento aplicamos una crema o algo que sea especial para quemaduras? Especial para quemaduras y que se usan en todo el sistema de seguro, ese es el sulfadiazina de plata. Sí, entonces todos, sí. ¿Qué hace la plata? La plata elimina las bacterias y permite al cuerpo separar tejido vivo y tejido muerto. Entonces se limpia la quemadura, la herida. Entonces en 24 horas usted se pone sulfadiazina de plata. ¿Quitamos el vendaje? Quitamos el vendaje, se ponemos sulfadiazina de plata y si vemos en 24 horas que la herida no se avanza, que sigue, la quemadura no se avanza, se sigue solamente roja, entonces lo ponemos sulfadiazina y dejamos así. La sulfadiazina hay que dejar que como que 2 se penetre, veces al día. pero se penetre en la piel y luego volver a vendar. No es tan necesario, sí, porque estamos hablando de quemadura de primer grado. Si al quemarse nosotros vemos que aparecieron las burbujas, las ampollas, eso significa que la temperatura alcanzó más profundo y se destruyó más cuerpo. Entonces ya tenemos quemadura, como dicen médicos, de segundo grado. Y esto sí es peligroso. Hay que salir corriendo. Sí, vale la pena ir al médico. ¿Por qué? Porque puede afectar a los tejidos que están debajo de la piel. Por ejemplo, los tendones, las arterias, los nervios. Las quemaduras duelen no solamente en el momento. Si se afectó el nervio, puede doler toda la vida. Por eso es que dicen que una quemadura duele para toda la vida. ¿Por qué? Porque se afecta el nervio. Hay que atender. Entonces, las quemaduras de segundo grado ya atienden médicos. Y peor, si por ejemplo estaba un fuego y ustedes ven que en la quemadura de estufa, por ejemplo, vemos el tejido carbonizado, los puntitos negros, eso significa que las células no solamente murieron, se quemaron en vivo y se quedó carbón. Eso es quemaduras de tercer grado y esto es muy peligroso. Ya una quemadura de tercer grado necesita atención médica. Atención médica, ¿se interna la persona? Sí, porque deben que limpiar, quitar todo el tejido muerto, que es la sopa, el caldo para las bacterias, a ver qué se quedó vivo, qué se quedó muerto y si necesita algo, reconstruir
reconstruir, deben que reconstruir. El problema de grandes quemaduras, de grandes superficies del cuerpo, además de provocar un choque por simplemente el dolor, pueden provocar que la persona se deshidrata, que se evapora el líquido del cuerpo y la persona muere por deshidratación. Entonces, médicos con grandes volúmenes de quemadura deben que pensar cómo reemplazar esta piel. Cómo cubrir esta piel. En departamentos de grandes hospitales tienen un departamento entero de quemaduras donde lo atienden este tipo de pacientes cuando la quemadura tiene grande volumen. Podemos decir, si ve que la quemadura es más de una mano, eso significa que es más de 1%, y si no, sí debe que atender el médico, definitivamente. Bueno, y si es leve, entonces que no falte la gasa y la sulfadiazina de plata. Y sí, así es. Y a ver, en 24 horas, si la quemadura se profundizó, si está más grande, se aumentó su volumen, se aparecieron ampollas, entonces debe que ir al médico. Si no, estamos bien. ¿Qué pasa si estamos cocinando? Bueno, y por accidente nos cortamos. Yo creo que a todos nos pasa en algún momento, con más profundidad que otros. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Sí, en este caso, si cortamos, casi siempre pasa el dedo. Hacemos un corte, tenemos una herida o completamente rebanamos el dedo. Ay, también sí, no pasa cuando se rebanan alguna verdura. Entonces, en este caso, lo primero que nosotros tenemos es el sangrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es parar el sangrado y depende del cuchillo, puede ser herida infectada o no tanto. Los cuchillos que usamos para cortar, por ejemplo, carne, es más peligroso. Son filosos y tienen bacterias que tienen carne. Y entonces esto es más peligro de infección. Igual, debemos que poner en el lavar con el agua fría, en el tubo. Lo lavamos suficiente. Recuerde que nosotros tenemos un tubo agua potable, entonces no es peligroso. Entonces lavamos bien con este agua. Podemos poner el crema sulfadiazina de plata. También sirve. Sirve porque tiene plata, para no confundirse. Entonces tener esto en la casa, y igual debemos que vendar. Podemos usar cualquier pedazo de tela limpia, o si tenemos gasas en la casa, sí podemos usar las gasas. La idea de vendaje es poner bien apretado, sin tocar la herida con sus manos, para que la presión lo para el sangrado. Y si tienes esparadrapo en la casa, es mucho más fácil usar. ¿Eso se pone como ajustado o sí, suavecito? ajustado. Siempre ajustado, porque en este caso queremos hacer presión a la herida. Y sabemos que sangre tiene un sistema de coagulación que se funciona mayoría de las veces menos de 1 minuto. Sangre se coagula y para el sangrado. Es un mecanismo de defensa del cuerpo contra los sangrados. Doctor, estamos en Facebook Live en este momento y nos están preguntando que a veces pasa que se hacen una herida, la herida sana, pero sigue doliendo durante un tiempo. Sí. Digamos que prolongado. Sí. ¿Esto por qué es? Porque la herida puede cortar y la inflamación puede llegar al nervio. Entonces, si el nervio está inflamado o mala suerte está cortado, sí va a doler y doler mucho tiempo. Quería decir un truco más. Si ves que la venda empieza a empaparse de sangre, que la venda no es suficiente para parar sangrado, un truco muy simple, se levanta el mano y al levantar el mano la presión de sangre se disminuye y se para el sangrado. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por todos los consejos. Con mucho gusto. Muy importantes para atender si nos pasa alguna emergencia en casa. Gracias. Con mucho gusto. Continuamos con más.